Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Cuando su flexibilidad beneficia a la empresa, no a usted. Dejemos una cosa clara desde el principio, estos parpadeos no son contrarios a trabajar desde casa. Ni mucho menos. De hecho, los autores sostienen que el trabajo a distancia puede ser verdaderamente liberador, e incluso cambiarle la vida. Pero hay que hacerlo bien. Porque con demasiada frecuencia, trabajar desde casa acaba significando trabajar todo el tiempo, sin separación entre nuestra vida laboral y nuestra vida privada. Por lo tanto, para abordar este problema, debemos comenzar con un concepto que está muy arraigado en la cultura laboral actual, la flexibilidad. ¿Has llamado alguna vez a la línea de servicio al cliente de Amazon o Apple? ¿O realmente cualquier número de otras grandes empresas? Si es así, es probable que haya hablado con un socio de servicio de una empresa totalmente diferente, una empresa llamada Arise. Sin embargo, por extraño que parezca, la persona que habla por teléfono no será en realidad un empleado de Arise, será un trabajador por encargo contratado de forma independiente. Sin seguro médico, licencia ni beneficios. Y sin centro de llamadas, solo su sala de estar. ¿La ventaja? Según Arise, es flexibilidad. Arise afirma que trabajar con ellos te da el control, puedes ser tu propio jefe, tener tu propio horario, trabajar desde tu propia casa. Pero, ¿es ese el tipo de flexibilidad que realmente desea? ¿Del tipo en el que ni siquiera tienes una pausa para comer pagada? Una flexibilidad como esa es estupenda para la empresa, claro, es más barata. Menos gastos generales, sin espacio de oficina de pago. Sin embargo, para el trabajador, la flexibilidad rara vez significa libertad. Ni mucho menos. Entonces, ¿cómo pueden los trabajadores obtener realmente más libertad? Hay algunas ideas interesantes en torno a esto. Una de ellas es la semana laboral de 4 días. De hecho, una empresa de gestión fiduciaria de Nueva Zelanda, Perpetual Guardian, ha registrado un aumento del 20% en su productividad desde que pasó a una semana de 4 días, y un aumento del 12,5% en la rentabilidad. Pero lo que no hicieron fue mandar a todos a casa un día más. Pensaron en cómo podría funcionar el cambio con los cronogramas y los plazos. Como resultado, realizaron algunas pequeñas modificaciones en la oficina para aumentar la eficiencia, incluida la instalación de banderas rojas, amarillas y verdes en los espacios de trabajo para que los trabajadores pudieran mostrar su disponibilidad y distribuir la carga de trabajo. He aquí otro consejo: coloque barreras, no límites, que tienden a cruzarse, sino reglas mucho más firmes. Tomemos los correos electrónicos, por ejemplo. Si te vas de vacaciones, es probable que configures una respuesta automática. Pero admitámoslo. Probablemente sigas consultando tu bandeja de entrada de vez en cuando. Front, una empresa de tecnología, ofrece una barrera. Desvía por completo los correos electrónicos de tu bandeja de entrada y los reenvía a alguien que realmente está trabajando. Ni siquiera recibes el mensaje, así que no tienes que preocuparte por si necesitas volver a leerlo o no. Sin embargo, tus correos electrónicos no acabarán yendo a parar a un colega igualmente estresado, lo que empeorará aún más su vida. Bueno, sí, muy posiblemente. Y es por eso que, para lograr una verdadera flexibilidad en el lugar de trabajo, las empresas deben hacer algo aún más sencillo: pagar por ello. La mayoría de las empresas exigen flexibilidad a los trabajadores por una sencilla razón: no tienen suficiente personal. Pero si contratan un poco más de lo que estrictamente necesitan, otros pueden tomar el relevo y asegurarse de que todos se lleven mucho mejor. Sí, costará un poco más. Pero al final, los resultados darán sus frutos para todos. Los empleados podrán desconectarse y tú reducirás una gran cantidad de estrés para todos los demás. El trabajo remoto no es fácil de hacer bien, pero podría ayudar a los trabajadores a poner en orden sus prioridades.
La pandemia fue dura para todos, pero para la generación que se graduó de la universidad y comenzó a trabajar, fue extraño. Tomemos como ejemplo a Kirsten, que tuvo suerte al conseguir un trabajo con un contratista del gobierno en medio del caos de la COVID. Meses después de iniciar su carrera, ni siquiera había ido a su oficina, no conocía realmente a su equipo, y había empezado a pensar en su trabajo como una abstracción. Trabajar desde casa no solo significa perderse una charla ociosa sobre enfriadores de agua. Gran parte de nuestro aprendizaje y desarrollo profesional se lleva a cabo simplemente por estar cerca de las personas adecuadas. La solución a esto no es simplemente que todos regresen a la oficina. Sin embargo, necesitamos encontrar formas de mejorar el trabajo remoto para nuestro próximo concepto clave, la cultura laboral. Una solución es Kona, una plataforma de software que añade un elemento humano al trabajo remoto. Todas las mañanas, pide a los empleados que evalúen su estado de ánimo, el verde significa bueno, el amarillo significa bueno y el rojo menos bueno. Incluso puedes escribir con más detalles si lo deseas. Esto permite a los gerentes tener una idea del desempeño de su equipo a diario. Ten en cuenta los diferentes horarios de tu equipo, e incluso podrías acabar con algo parecido a Art más Logic, otra empresa de software. Sus 65 empleados pueden establecer sus propios horarios como quieran, de modo que pueden ir de excursión por las montañas, recoger a los niños en el momento adecuado, o incluso simplemente jugar al golf durante la semana. Claro, suena un poco loco. Pero, ¿suena tan descabellado como lo habría hecho antes de la pandemia? El cambio a un trabajo remoto generalizado podría, y estamos haciendo hincapié en que podría ser, la oportunidad de repensar algunas de nuestras suposiciones más básicas sobre las prioridades. Porque, cuando piensas en ello, ¿qué es lo primero, el trabajo o tu familia? Quizás se pregunte, ¿por qué es común que las empresas de hoy en día se jacten de tener un ambiente familiar? ¿Pero es eso realmente algo tan bueno? Obviamente, las familias son maravillosas, pero requieren mucho trabajo emocional. Y lo que pasa con las familias es que, bueno, la familia es lo primero. Por lo tanto, que un lugar de trabajo afirme ser como su familia es falso. ¿No deberíamos anteponer a nuestras familias reales? Las innovaciones en el diseño de oficinas no siempre han tenido en cuenta los intereses de los trabajadores. Entonces, esta es la gran pregunta, ¿cómo puedes priorizar a tu familia, toda tu vida no laboral, de hecho, en el mismo espacio en el que se supone que debes hacer tu trabajo? Tal vez podamos innovar para salir del problema, repensando el aspecto de la oficina. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto, la innovación en la oficina. La gente ha estado innovando con modos de trabajo modernos desde que existe la idea. Un gran cambio se produjo en 1958, cuando los hermanos Schnelle alemanes, Eberhard y Wolfgang, idearon la Bürolandschaft, o paisaje de oficinas. La innovación consistía en que, en lugar de hileras de oficinas individuales, se trataba de un plan abierto, los tabiques eran móviles y los trabajadores estaban dispuestos en el paisaje de una habitación de acuerdo con las tareas que tenían que realizar. Fue diseñado para aumentar la eficiencia. ¿Adivina qué? Los trabajadores odiaban esto. La gente estaba tan descontenta con sus nuevos espacios de trabajo públicos e intercambiables que sus niveles de rendimiento disminuyeron. Esto no acabó aumentando en absoluto la eficiencia. Sin embargo, por la razón que sea, la oficina abierta finalmente se convirtió en la norma. Las innovaciones más recientes han pretendido dar prioridad a la felicidad de los trabajadores, basta con pensar en las legendarias oficinas de tecnología actuales, como Googleplex de Google, con comida gratis, canchas de voleibol y salas de masajes. La idea es que ese espacio satisfaga las necesidades laborales y vitales de todos juntos, a fin de fomentar la creatividad y la comunidad. Pero hoy en día, ni siquiera el diseñador de Googleplex, Clive Wilkinson, está muy seguro de difuminar la distinción entre el hogar y la oficina.
Si las personas terminan trabajando más tiempo y viviendo allí sus vidas, ¿dónde deja eso a sus familias reales? ¿Qué tipo de vidas están viviendo? ¿Realmente? En última instancia, ese tipo de espacio de oficina es una manifestación de la presencia constante del trabajo en nuestras vidas. Por el contrario, esta es una forma completamente opuesta de hacer las cosas. GitLab, una plataforma de software. GitLab es totalmente remoto y tiene su sede en todo el mundo, es asincrónico, lo que significa que las personas trabajan en todo tipo de horas diferentes. ¿Cómo hace frente a eso? De hecho, es bastante simple. Los empleados documentan todo su trabajo con mucho cuidado, y también crean páginas README sobre sí mismos y su trabajo. En una de esas páginas, puedes esperar leer exactamente lo que hace una persona, cuándo le gusta trabajar y cómo le gustaría que las personas se comunicaran con ella. Es una guía para saber cómo trabajar con alguien. Quizás te preguntes cuál es la conexión entre una configuración de trabajo como la de GitLab y un campus tecnológico diseñado meticulosamente como el de Google. Es una buena pregunta, ¿por qué? De hecho, son muy diferentes. Priorizan cosas diferentes. Mientras que una tiene como objetivo convertir el lugar de trabajo en una especie de familia, la otra permite que las personas trabajen según sus propias condiciones, de modo que, si lo desean, puedan dedicar más tiempo a su familia real. El trabajo remoto no tiene por qué significar aislamiento, de hecho, podría significar volver a interactuar con la comunidad. Imaginemos por un momento que hemos conseguido crear un mundo en el que el trabajo no invada constantemente nuestras vidas personales. ¿Qué aspecto tendría? ¿Cómo gastaríamos nuestro tiempo? ¿Y con quién? Esto nos lleva a nuestro cuarto punto, la comunidad. Desde que comenzó la pandemia, están surgiendo las llamadas ciudades Zoom en los Estados Unidos, a medida que los trabajadores que acaban de trabajar en remoto llegan a ciudades medianas como Madison, Wisconsin, Sacramento, California, y Tulsa, Oklahoma. Tulsa es un ejemplo particularmente interesante porque lleva años pensando en su población de trabajadores remotos. Desde 2018, la ciudad ha puesto en marcha un programa, Tulsa Remote, que otorga $10,000 a trabajadores remotos especialmente seleccionados para ayudarlos a mudarse. ¿Cómo elige el programa a quién recompensar? Seleccionan cuidadosamente a los solicitantes que realmente desean ser parte de la comunidad que se está construyendo, personas que desean ser parte de la vida en Tulsa. Personas como Ugumu Kabam, que se mudó a Tulsa gracias al programa, y rápidamente comenzó a trabajar en el teatro comunitario, realizaron un montón de trabajo voluntario, y pronto consiguió una inversión para administrar también sus propios programas sociales. Se ha convertido en un ciudadano modelo. Ukabam sabe que no es el único que cambia las cosas de esta manera. Compara mudarse a lugares como Tulsa con la fiebre del oro, pero en lugar de buscar oro, la gente de hoy quiere calidad de vida. Y oigan esto, eso fue antes de la pandemia. Basta con pensar en la importancia que podrían tener iniciativas como Tulsa Remote en el futuro, ya que la pandemia sigue reconfigurando todo el panorama laboral. Porque la pandemia ha hecho mucho más que eso. Nos ha recordado a todos el verdadero valor de pasar tiempo con otras personas, el tiempo separados nos ha hecho reflexionar sobre lo que significa estar juntos. Ese no es un argumento para que todos regresen corriendo a la oficina para estar con sus compañeros de trabajo. Es solo un recordatorio de que este es el momento perfecto para reconsiderar los vínculos entre nosotros, para volver a pensar en la comunidad. No hace mucho tiempo, casi todo el mundo en los Estados Unidos pertenecía a una organización social u otra, ya fuera en torno a su religión, profesión o cualquier otra cosa, grupos como Elks, Daughter of the American Revolution o B'nai B'rith. Estos grupos son una prueba fehaciente de que hay todo tipo de formas en las que las comunidades pueden formarse fuera del contexto laboral. Entonces, ¿quién tiene tiempo para una comunidad como esa en estos días? Bueno, si el trabajo ocupara menos espacio en tu vida, quizás lo harías. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para que nuestras vidas sean más importantes que nuestro trabajo. He aquí una pregunta para todos los trabajadores. ¿Para qué trabajas realmente? Claro,
estás ganando dinero para alimentarte a ti y a tu familia y para tener un techo sobre tu cabeza. Pero si eso es lo que busca, ¿por qué tan a menudo termina priorizándolo por encima de su familia? ¿Es el sueño de la jubilación? Entonces, ¿cómo imagina que será su día perfecto después de la jubilación? ¿Qué es lo que realmente sueñas con hacer con tu tiempo? Los autores se preguntaron qué es lo que realmente querían de su tiempo libre y se esforzaron por seguir sus corazones. Anne volvió a esquiar, por primera vez desde su infancia, y Charlie cogió su vieja guitarra, abrazando su propia mediocridad y disfrutando de la experiencia en sí misma. Se sentía liberador, no tenía nada que ver con su trabajo. En el caso de Anne, su nueva afición le permitió aprovechar su nuevo hogar en Montana y aprovechar al máximo el trabajo a distancia. Sin embargo, la afición de Charlie, que requería menos mantenimiento, no dependía tanto del trabajo remoto. Porque el cambio que las personas deben hacer no se basa únicamente en si trabajas en la oficina o de forma remota. Es un cambio de mentalidad que va mucho más allá de eso. Debemos recordarnos que nuestras vidas son más importantes que nuestro trabajo. He aquí unas palabras para los jefes, ya que estáis pensando en cómo montar vuestra propia oficina en esta nueva y extraña era de trabajo remoto e híbrido. Es un consejo sencillo, mira a largo plazo. No es probable que cambiar tu modo de trabajo se traduzca en ahorros o recortes inmediatos. Tal vez tu edificio tenga un contrato de arrendamiento de 10 años, por ejemplo, por lo que a primera vista puede parecer un desperdicio tener tantos escritorios vacíos. Sin embargo, los cambios que deben producirse son tan fundamentales que los beneficios pueden llegar en el futuro. Y tampoco. Nadie sugiere que todo el trabajo deba ser totalmente remoto, esa es una solución demasiado simplista. En realidad, el cambio tiene que ver con la forma en que piensas de tu equipo. La mejor configuración no es necesariamente la que maximiza la productividad o la eficiencia, es aquella en la que el personal se siente realmente escuchado y comprendido. Las prioridades de todos cambiaron durante la pandemia. Ahora todos vemos el mundo de una manera ligeramente diferente. Por lo tanto, es el momento perfecto para reevaluar lo que realmente nos importa, en nuestras oficinas y, lo que es más importante, en el resto de nuestras vidas.